Pues muy buenos días, queridos amigos y amigas. Como bien sabéis, el objetivo principal de este programa singular, Compartiendo Sabiduría, un acto de amor, es generar un espacio para compartir actividades, tanto en Campus FI, en Acebo, Extremadura, como en otros lugares, con personas de elevado nivel de experiencia y realización en el camino espiritual, de tal forma que contribuya a que se haga experiencia el lema del Campus FI, vida y conciencia. Si bien otros programas o actividades de la Universidad de la Consciencia tienen como vertiente principal la transmisión de información, la adquisición de habilidades, actitudes, la singularidad de Compartiendo Sabiduría, un acto de amor, es generar experiencias compartidas. La metodología educativa es, por tanto, se centra en encuentros en un entorno de convivencia que puntualmente pueden ser de carácter virtual, como en el día de hoy, pero siempre y cuando se preserve la transmisión de la experiencia como objetivo principal. Bien, hoy estamos muy contentos y muy agradecidos de contar entre nosotros con Javier Meloni, teólogo jesuita y místico contemporáneo muy respetado dentro de ciertos círculos de espiritualidad cristiana profunda y diálogo interreligioso. Nació en España, es miembro de la Compañía de Jesús y su formación es tanto teológica como antropológica. También ha vivido periodos importantes de su vida en la India, lo cual ha influido considerablemente en su pensamiento. Javier Meloni se especializa en mística comparada, buscando puntos de convergencia entre las grandes tradiciones espirituales del mundo, y uno de sus ejes principales es la idea de la unidad profunda entre todos los seres humanos, más allá de cualquier diferencia religiosa formal. A menudo cita a autores como Raymond Panikkar, como Swami Abhishektananda, todos ellos también buscadores de una síntesis entre la fe cristiana y la espiritualidad universal. Algunas ideas centrales de su obra son la experiencia de Dios como algo que ocurre más allá de las formas religiosas concretas, la importancia de un camino de descenso y despojo interior para llegar a la experiencia profunda del ser, el concepto de éxodo interior, es decir, salir de uno mismo, de la seguridad del ego, hacia una apertura radical a Dios y a los demás, la visión de la historia humana y de la evolución como un proceso creciente de conciencia de unidad. Entre sus libros más conocidos están El éxtasis como forma de vida, Hacia un tiempo de síntesis, El Cristo interior, La mística de Jesús. Su lenguaje no es excesivamente académico, sino poético y accesible, y busca más provocar experiencias antes que transmitir teoría. Es un honor poder compartir de forma cercana, profunda y a la vez natural, en sintonía con el espíritu de este programa, Compartiendo Sabiduría, un acto de amor. Si me permiten, presento brevemente también al moderador, a nuestro moderador, Swami Rameshwarananda Giri, monje hindú de la Sagrada Orden de los Swamis, representante de la Comunidad Védica de España. Él es el presidente de Fundación FI, vicepresidente de Fundación Medioambiental, director de la Universidad de la Consciencia y de la Escuela FI de Yoga, Vedanta y Meditación y creador del Campus FI. Actualmente es consejero para el diálogo interreligioso y relaciones con las administraciones de la Federación Hindú de España y asesor espiritual del Hindu Forum of Europe, y además preside el Foro Interreligioso Internacional Transcendence y representa a las religiones de la India tanto en el Elaya Board of World Religious Leaders como en la Conferencia Internacional Mediterránea de la Multaca en la UNESCO. Muchísimas gracias y bueno, pues gracias por todo y les dejo con Swami Rameshwarananda Giri. Muchísimas gracias, Eva. Bueno, qué decir, Hariom y Namaste. Querido Javier, es una profunda alegría y un honor tenerte con nosotros hoy, aunque sea a través de la distancia física en este espacio que es Compartiendo Sabiduría, un acto de amor. Gracias de corazón por aceptar esta invitación, tu presencia y tu trayectoria, pero sobre todo tu forma de encarar la espiritualidad nos acercan de manera muy especial al espíritu que inspira nuestro campus y este proyecto Universidad de la Consciencia. No es una casualidad que estés presente hoy aquí y cuando nos conocimos en Manresa, coincidiendo con el 500 aniversario de la entrada de San Ignacio de Loyola en Manresa, ocupando esa cueva extraordinaria,
pues bueno, el gran momento fue conocernos. Para mí fue un momento muy especial. Tu presencia aquí nos llena de gratitud, no solo por tu trayectoria como místico, teólogo, buscador incansable, sino por lo que tu vida representa. Un puente vivo entre la tradición cristiana más profunda, como ha dicho Eva, y el anhelo universal de unidad que habita en todos los caminos espirituales auténticos. Siento y sentimos, yo diría, en este programa que nos unen muchos hilos invisibles a pesar del poco contacto que hemos tenido la oportunidad de tener, la pasión por la interioridad, el amor por la experiencia más que por la teoría, la necesidad de tender puentes entre distintas tradiciones y el impulso de ofrecer espacios donde la conciencia pueda florecer a través de la vivencia directa y el silencio profundo. Nuestros recorridos personales han encontrado, cada uno a su modo, esa necesidad de ir más allá de las formas para acercarnos a la fuente común que sostiene toda verdadera espiritualidad, que creo que es algo que nos interesa profundamente. Compartimos también el deseo de que el conocimiento no se quede en el intelecto, sino que pueda ser encarnado como experiencia viva, como vida consciente. Por todo ello, contar contigo hoy en este programa de la Universidad de la Consciencia es más que un encuentro para mí y todos los que podrán atender a este encuentro. Es una celebración, diría yo, del espíritu que anima esta actividad y nuestro propio camino. Gracias de todo corazón, Javier, por aceptar esta invitación y por abrirnos tu palabra, tu presencia y tu experiencia. Ujú. Gracias. Y yo estoy abrumado con No. estas presentaciones. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Yo creo que el voto de confianza que se nos dio cuando nos conocimos, yo también así lo sentí cuando viniste a Manresa. Nos conocimos previamente en Valencia, ¿te acuerdas? Sí, Aquello sí, fue más breve, sí, 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 pero sí. fue ahora en Manresa donde se dio Pudimos compartir. el segundo link en la cena. Más compartimos la cena y nos pusieron al lado. Y pues yo encantadísimo de poder aceptar esta media fórmula, que entiendo que lo ideal hubiera sido estar presencialmente ahí, pero bueno, también nos valemos de los medios y la comunión se establece igual. O sea que gracias de nuevo. Nada, gracias a ti. Entonces, bueno, pues por comenzar este diálogo, el programa Sharing Wisdom lo que pretende es conocer la experiencia de la persona. Yo sé que las personas de carácter espiritual y que les interesa esa autenticidad no suelen hablar de sí mismas. No nos queda otro remedio porque otros, como es el caso de hoy, se interesan por ello. Pero en el caso de este programa, la idea es conocer que a lo largo de la vida de una persona hay muchos momentos, hay hitos, hay situaciones, hay contactos, hay personas, incluso en la propia familia, que representan, como diríamos, un acompañamiento en esa apertura del corazón que se produce en la persona que ya viene con una aspiración espiritual. En este sentido, si nos lo permite ser un poco indiscretos, pero, empezaría por hacer algunas preguntas sobre tu infancia, adolescencia, por ejemplo. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu infancia y adolescencia en el sentido de qué personas o ambientes marcaron tu sensibilidad espiritual en esos primeros años? Sí, sí, este ambiente de confianza, no sé esto a dónde va a llegar, pero bueno, esperemos que se quede en ámbito reducido, porque como dices muy bien, no me gusta mucho hablar de mí mismo, pero bueno, pero entiendo que forma parte de lo que somos, ¿no? Y ya. Bueno, vamos, pues mire, soy el cuarto hermano de cinco, de una familia de burguesía media, digamos, de Barcelona, de padre italiano, madre catalana. Yo, de hecho, continúo siendo italiano, de nacionalidad. De hecho, tengo un problema, digamos, identitario porque me llamo oficialmente Saverio en el consulado, fui bautizado Javier en la catedral y me llaman Xavier en catalán. Entonces, tres iniciales diferentes, una S, una J y una X, y esto es un mareo cuando Bueno, es igual. Dejando este apunto que debe tener su importancia, porque si me encuentro con esto, si tengo un nombre, pero un nombre con tres maneras de ser dicho, un nombre que apunta hacia mí, pero que entiendo que va más allá de mí. Pero bueno, con Javier me siento muy a gusto, ¿eh? Además de que es un santo jesuita, precisamente. Eso lo descubrí después, porque no lo sabía en aquel momento, aunque mis padres sí lo sabían. Y eso me ha configurado, sin duda, en mi entorno. O sea, yo soy hijo de esta familia
religiosa de un colegio de jesuitas de Barcelona, Colegio San Ignacio. Tengo varios tíos jesuitas, o sea, todo estaba predestinado a que fuera jesuita, todo, aunque yo me quise escapar de esto. Porque, bueno, o sea, en el colegio estuve muy a gusto y esto, y de hecho mis primeras experiencias espirituales están aquí en la cueva, donde ahora vivo, ¿eh? O sea, a los 14 años hacemos retiros con el colegio y tengo, recuerdo, momentos muy fuertes en la cueva, donde ahora estoy de custodio también, ¿no? Con lo cual, eso pues también estaba escrito en algún lugar, ¿no? Aunque decía que yo más bien me sentía identificado con los franciscanos. Hay una parte en mí más cercana a la naturaleza, menos intelectual, aunque ahora al final me he convertido también en un intelectual, pero bueno, esas cosas, paradojas de la vida, que me tiraban más hacia el bosque, a las sandalias, etcétera. Pero dos razones me hicieron entrar jesuita. Una es porque el padre Arrupe en aquel momento era el general de la compañía y yo me hacía esa meditación, ¿no? Esa reflexión. Si los jesuitas no solo toleran a sus santos, sino que los ponen en la cabeza del cuerpo, significa que el árbol está vivo y tiene una savia muy vigorosa. Por lo tanto, la presencia del padre Arrupe, sin duda, marca, además tuve el privilegio de conocerlo varias veces. Pero encontrabas, Luego, ¿perdón? perdón, sigue, sigue, sigue. No, lo conocí porque hice una peregrinación a pie desde Tesé a Roma a los 17 Ah, años con otro compañero que luego entró a sí, jesuita y luego volvió y luego salió, pero y ahí nos recibió al padre Arrupe, ¿eh? Y entonces, bueno, personalmente fue una experiencia muy, muy bella y todavía conservo una fotografía que le está bendiciendo el Papa con unas palabras suyas que las guardo todavía. Y me dice, a Javier Meloni para que sea un jesuita como necesita hoy el mundo. ¿Eh? claro. Y yo trato de ser fiel a esa bendición que el Padre Rupe me hizo, ¿no? Y eso tiene relación con con la segunda razón por la que me hice jesuita, es porque entendí en aquel momento, y lo sigo entendiendo ahora, y eso es lo que me hace ser jesuita, es que los jesuitas no tenemos nostalgia del pasado, sino nostalgia del futuro. ¿M? O sea, el reino de los cielos, en palabras de Jesús, está por ser realizado y no estamos más cerca en la edad medieval o antes de la Revolución Francesa que ahora, ¿eh? Entonces, esa nostalgia por el futuro. Luego Paniker, leído con Paniker, que dice muy bonitamente otra frase, a la cual también me apunto. Dice, el cristiano, dice él, no es el que tiene esperanza en el futuro, sino esperanza en lo invisible, porque ya es presente. Ese futuro no está allá, sino que está aquí, gestándose en el presente. Bueno, todo eso es lo que me hizo ser y lo que me hace ser jesuita hoy. O sea que en ese sentido ya desde muy joven tenías de forma natural una aspiración. ¿En tu entorno había facilidad para tomar estas decisiones? Bueno, digo, en mi casa eran religiosos, pero Sí, tampoco súper, o sí, sea, sí. gente normal, digamos, bueno, normal, no Sí, cada sí, sí, practicante, gente ¿eh? normal. O sea, entonces, bueno, a mis padres les parecía bien lo que a mí me pareciera bien, digamos, ellos no tenían, les parecía bien que fuera jesuita, lo que no de entrada les pareció demasiado bien de entrada es que entrara con 18 años, porque al Claro, acabar COU, o sea, desde los 15 años quería ya ser jesuita y claro, fui al claro. noviciado y ahora cuando lo pienso me muero de vergüenza pensando que con 15 años ya había, pero bueno, me admitieron a pesar mío o a pesar de ellos. Dios. Y aquí estoy 43 años después, ¿no? Sí. Sí, o sea, la vocación, yo sí, la verdad es que desde pequeño cuando me preguntaban qué quieres ser de mayor, yo decía sacerdote. A los 3 años, a los 4 años ya decía eso, ¿no? Y no sabía decir por qué, pero lo sentía indudablemente, o sea, desde siempre ha sido así, ¿no? Y luego hay una experiencia fuerte que la tuve en una comunión el día, o sea, después de recibir la comunión, no la primera comunión, sino a los 14 años, en el Día de Todos los Santos, hay un momento muy importante que marca sin duda un antes y un después. Después de la comunión, si yo esperarlo particularmente, porque era un día normal, digamos. Bueno, pues sí hay una explosión de amor. Bueno, ahí, o sea, ahí se dio todo, ¿eh? Y, y yo en aquel momento yo era querido decir, bueno, ya me voy, o sea, ya voy hacia ahí, porque no te, ¿qué tengo que hacer aquí, digamos, ¿no? Bueno, luego entendí que lo que tengo que hacer aquí es, de alguna manera, transmitir como pueda ese amor, ¿no? Y entendiendo que se me anticipó la subida a la cima para que luego volviera abajo y paso a paso volviera a recorrerlo, no como algo puntual y regalado,
sino como en algo trabajado y compartido, ¿no? Y eso, De, ahí está. de hecho, tiene toda la lógica. Esa explosión de amor es el móvil, ¿no? Que inicia toda una andadura y que justifica todo lo que denominan austeridad, o sea, la entrega, ¿no? Y es que sin amor, el amor realmente es la clave en estos momentos y lo vemos desde las primeras fases de primaria, esa disociación que ha habido ahora con el enlace con lo espiritual y con un marco en el que haya referencias que muchas veces igual la sociedad las ha implantado de la forma no más correcta, por obligación, lo que sea, pero en estos momentos hemos pasado a un contexto en el que los niños, desde su primera infancia, no hay referencia necesariamente que les permita resolver esa conexión y gestionar muchas cosas internamente. Y lo que tenemos es un deterioro de la salud mental. Ayer hablábamos de ello concretamente desde las primeras fases, con lo cual llegan a la adolescencia muchas veces con mucha pérdida de referencias. Entonces, es el hecho de que esté uno en un marco de una familia donde ya hay como mínimo una estructura religiosa, que muchas veces, por eso digo, esa autenticidad de la espiritualidad asociada a la religión, permite que se genere un contexto adecuado. Y por eso, desde tu propia experiencia, ¿qué lugar ocupa el silencio, la meditación en el camino espiritual? Porque sé que has dado mucha importancia a Sí, eso. claro, claro, y eso es lo que hoy en día lo que me alimenta, ¿no? En la presentación que ha hecho Eva, y creo que tú también lo has dicho, hay algo muy interesante que toca de raíz el tema interreligioso y en el que ahora nos vamos a mover, ¿no? Que es digamos, ese contacto con lo divino, con el absoluto, más allá de las formas, ¿no? Pero claro, es más allá de las formas, pero a través de las formas, ¿no? Eso es, exactamente. Y ahí está la cuestión de la cosa, ¿no? Entonces, lo que hace que un camino sea cristiano, otro hindú, otro budista, otro sufí o lo que fuere, es que aunque apunta más allá de la forma, pasa a través de una forma muy concreta, ¿no? Entonces, esto tiene su importancia porque esa experiencia de los 14 años que está muy ligada a la Eucaristía cristiana y católica, para decirlo así, ha sido mi lugar de amarre, ¿eh? Claro, el Porque si móvil. no, me hubiera podido ir, me hubiera ido como muy lejos y me hubiera perdido del todo, digamos, ¿no? Esa experiencia que es supra la Sí, forma sí, concreta pasó a consciente. través de esa forma concreta. Y aún hoy, cuando celebro la Eucaristía, porque yo la sigo celebrando como Sí, sacerdote, sí, lo que experimento es muy alto, digamos, cada vez, ¿no? No tanto como aquella, porque eso no lo podría aguantar, digamos, ¿no? claro. Pero sí que experimento algo muy profundo y eso me ancla en mi tradición, ¿no? Y eso es lo que me permite también ser muy libre respecto con mi tradición, porque mi tradición no la pongo en cuestión. Lo que pongo en cuestión es cuando se convierte en un absoluto e impide el espacio a otras. En eso sí que puedo ser incluso muy duro, en Sí, ciertas porque, cosas. porque en el mismo movimiento se pierde la universalidad que está Claro. esencialmente referenciada en ella, ¿no? Se pierde esa Efectivamente. universalidad. Muy Entonces, interesante. el silencio, que es lo que me preguntabas, bueno, se ha ido produciendo porque, por ejemplo, los mismos ejercicios ignacianos, que son muy catafáticos en lenguaje, bueno, catafático significa según la palabra, o según la forma, catafasis, es decir, según lo que es dicho, respecto a lo apofasis, que es lo que no es dicho, los ejercicios y la iglesia, el cristianismo y Occidente en general es catafático, o sea, se expresa con palabras. Sin embargo, y los ejercicios de San Ignacio son la lectura de los evangelios, muy visuales, imaginando a Jesús, pero terminan en la contemplación para alcanzar amor, que es donde Cristo ha ascendido ya a los cielos, según el lenguaje, el relato evangélico, y deja y ahora abriros al Espíritu que ya no tiene forma. O sea que el mismo proceso de los evangelios van hacia la no forma a través de la figura de Jesús para recibir el Espíritu. Por lo tanto, ellos mismos conducen a ese silencio, ¿no? Pero los ejercicios espirituales, concretamente, acaban con una oración bellísima que es: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, memoria, entendimiento y voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Es el umbral del silencio. O sea, allí donde acaban los ejercicios, comienza el silencio. Y eso es lo que yo he encontrado ese lugar. Y la bonito de la Compañía de Jesús, donde permite una fauna bastante amplia de personajes, entre ellos yo, o sea, en ese ecosistema que es la Compañía de Jesús,
pues tengo mi lugar, digamos, porque entienden mis compañeros que eso también forma parte del camino ignaciano. Allí donde acaban los ejercicios, comienza el silencio. Y eso también hoy más que nunca es necesario, ¿no? Para alguien, para alguien, por ejemplo, que se acerca, porque hoy en día hay mucha gente, oigo a veces hablar de brotes verdes y yo digo, bueno, entiéndeme, en temas de meditación, una cosa es la meditación formal y otra cosa completamente diferente es, o sea, la meditación formal entendida desde la India como un verbo. Voy a meditar y otra cosa es entender la meditación como un sustantivo, ¿no? La meditación como un estado de ser y de estar, ¿no? Creo que eso es lo que nos interesa, pero para las personas que se acercan por primera vez al mundo de la introspección y el silencio, ¿qué actitud interior consideras más importante cultivar? La O sea, ¿qué apertura. aconsejarías a una persona que se acerca? Qué sueles aconsejar a alguien que de repente le surge esa inquietud, ¿no? Bueno, lo primero es que puedas sentir esa inquietud, ¿eh? Para que Claro. esa inquietud se convierta en quietud, ¿no? Es decir, la Sí, inquietud señor. es un movimiento, ¿no? De decir, busco algo más, o sea, no me satisface. Entonces, hay que esperar a que se produzca ese momento, porque hasta que no hay realmente ese movimiento interno, digamos, de una cierta urgencia, eso, hay una que era la parábola del budismo, ¿no? Que le preguntan al Buda, ¿no? Y, ¿cómo se consigue la iluminación? Y entonces el pobre que ha hecho esa pregunta está en un río, lo meten, lo sumerge en el agua y está ahí aguantando lo casi un minuto y ¡bum! Al final sale. Pues, ¿cómo se consigue? Deseándolo de verdad, ¿no? Porque lo Deseando. otro te ahoga, ¿no? O sea, porque o es que va de vida, es cuestión de vida o muerte, digamos, ¿no? Porque es así, es de vida o muerte, ¿no? De vida verdadera o de muerte progresiva, digamos, ¿no? De atontamiento progresivo. Entonces, la inquietud es un principio espiritual importantísimo porque es lo que te pone en movimiento. Pero eso, ¿no? Entonces, vale, pues hay muchas vías. Las personas que llegan al silencio es porque han descubierto que están saturadas de palabras, de ideas, de emociones también, ¿no? Hemos Mm. pasado de una religión muy intelectual a una religión muy emocional, pero siguen siendo ruidos las emociones, ¿no? Hay que ir más allá también de la emoción, ¿no? Sí, Y señor. entonces, bueno, pues a través de un jesuita húngaro, que es el que empezó esto hace unos años, que vino dos veces aquí a Manresa hace 15 y 10 años, pude introducir porque yo soy de Manresa, ¿eh? Y en Sí, Manresa generaron los ejercicios de San Ignacio. Yo no podía introducir un método demasiado desemejante al lugar donde aparecieron los ejercicios. A claro. mí, por ejemplo, el Zen me agradó mucho en su momento, pero estando en Manresa no puedo introducir una práctica Zen en lugar de la cuna. Entonces, esperé a que pudiera ofrecer algo cristiano, porque es la matriz en la que estamos, ¿no? Bueno, y entonces este jesuita húngaro que se llama Franz Jalix había hecho su propio recorrido, vino aquí hace 13 años. Yo aquel verano iba después a la India y recuerdo que después de aquellos 10 días que fueron muy profundos para mí, me dije, ya no necesito ir a la India ha venido a mí. Entendiendo por India, no un continente, evidentemente, no, sino un modo de estar en el mundo, un modo de estar ante lo divino, un modo de estar ante uno mismo. Eso es lo que es Oriente para Occidente, ¿no? Sí, Eh, señor. ese silencio que decimos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí, ahí puedo ofrecer un método que tiene unas pautas que son compatibles con nuestro marco cristiano, que es lo que trato de integrar, digamos, ¿no? Lo entiendo perfectamente. De hecho, yo soy de origen cristiano católico. Quiero decir que a mí me abraza la India hasta el punto de que me destiño, ¿no? Pero quiero decir que, por ejemplo, yo observo un detalle, ¿no? Obviamente, como Swami conozco bien los dos consensos y eso ha permitido también que se generen a través de mí puentes entre las diversas racionalidades, ¿no? Una cosa que yo detecto si nos vamos a las primeras fases de formación de los niños, que puedo definir de una forma, si quieres, un poco así ingenua, superficial, diciendo que en Occidente la presencia de Dios se nos presenta como algo exterior, o así lo recuerdo yo en las fases de formación,
Y en India este concepto exterior solamente es una forma de referenciar, por eso la gente dice, bueno, es que ahí hay dioses y dioses y dioses, y yo digo, no, no es que haya dioses, para los niños esa referencia de dioses en todas partes, en los umbrales de la puerta, en el agua, en los pájaros, al final millones, ¿no?, de dioses, lo que hacen es divinizar la experiencia humana, que en la India, desde que eres muy niño, se ubica en el interior. Y no digo que yo no tuviera esa misma experiencia, porque para mí la comunión y esas fases preliminares, ¿no?, a mi propia formación, los jesuitas jugasteis un papel muy importante en mi vida, puesto que mi primer director espiritual fue un jesuita, el padre Ochoa, y además con esa vocación, como has expresado muy bien, que forma parte de esa visión jesuita de estar concentrado en ese futuro, ¿no? Atendiendo el pasado, vale, es una referencia, contamos con ella, pero vamos a abrir un camino nuevo para acercarnos a la verdad y eso a mí me ayudó muchísimo, pero está esa clave, esa diferencia que veo entre los niños con los que trato constantemente en India. Su referencia se encuentra en el interior desde su mismo nacimiento de una forma natural. Quiero decir, no hay algo impuesto, está como en el consenso que adquieres, ¿no? En ese condicionamiento al que todos estamos expuestos y que de alguna forma también define nuestra identidad, para bien y también para mal. Pero la cuestión es que yo veo ahí también un desafío en Occidente, cómo hacer entender esa conciencia, ese silencio como algo interno y no algo que hay que alcanzar, que hay que conseguir para transformarme yo en algo espiritual, sino en deshacerse de todo lo que está de más, no todo lo que estorba. Por eso entiendo muy bien cuando has dicho, la persona tiene que ser consciente del peso que tiene en su vida, en su experiencia, en su presente, el pensamiento racional imbécil, como decía el padre Basili de Montserrat, y sus emociones también, aunque sean positivas. En un punto todo eso genera pues un corpus de confusión, de peso, que hay que saber gestionar, porque tampoco es cuestión de zafarse de él, no podemos abandonar lo que somos de un solo golpe, pero sí entender que hay una dimensión interior a la que se puede abrazar, despojándose y no adquiriendo. Ahí yo no sé muy bien cómo en el marco, en el marco cristiano, por ejemplo, uno se mueve para redirigir esa atención hacia el interior. Si la persona no tiene una aspiración intensa por el silencio en sí mismo, ¿cómo entienden la meditación cuando tenéis que transmitirla? Bueno, No, es mucho, claro, sí, no, evidentemente. no, mira, te respondo un poquito, recojo un poco lo que has dicho antes porque creo que ayuda a entender lo que estabas diciendo, ¿no? La diferencia entre el Dios de Oriente y el de Occidente, por decirlo de alguna manera. Contaba un jesuita, cuando estuve en la India, que llevaba poco tiempo en un colegio de jesuitas, pero donde hay alumnos, la mayoría hindús y también algunos cristianos, también algunos musulmanes, ¿no? Bueno, porque son poblaciones mixtas. Bueno, y entonces era el primer día de catequesis o lo que fuere que él estaba con ellos y preguntó a los alumnos que eran unos 30 o 40 o 50, porque allá están en multitudes, ¿no? Preguntó, ¿dónde está Dios? Inmediatamente los chicos, los alumnos que eran cristianos, señalaban arriba. Y inmediatamente los que eran hindúes dijeron, al corazón, ¿no? Arriba, también, porque es trascendente, no se agota con Por el corazón, supuesto, por pero supuesto. en el corazón también, porque si no está aquí, no puede estar allá tampoco, ¿no? Ese aquí y allá es la síntesis que hay que hacer, ¿no? Sí, Eso una cosa. Y la otra cosa muy bonita que has dicho, que creo que es muy importante, que es este instinto de lo sagrado que tiene. No es que tengan 1000 dioses o millones de dioses, sino que tienen, hay millones de manifestaciones de Dios, que es muy eso es. diferente. Y a eso le llaman dioses, pero no son dioses, son manifestaciones del único en lo diverso, ¿no? Y entonces comentaba también un aldeano, esto me lo contaba ese mismo jesuita que había quedado muy impresionado de lo que le había dicho este aldeano, dice, ustedes cuando llegaron los cristianos a la India nos insultaron como paganos o como idiotas, digamos, de que veneráramos a una vaca o a una serpiente o a un río, tal, como diciendo que hacéis adorando a cosas que no son Dios. Dice, y en cambio ustedes, cuando salían llevando la custodia, la procesión con el Santísimo Sacramento, aquella, ¿no? Aquella custodia y tal, y todos se arrodillaban. Y nosotros nos arrodillábamos también, porque entendíamos que no se arrodillaban ante un trozo de pan ni a un trozo de metal, sino lo que contenía eso. Y ustedes que entienden lo suyo, ¿por qué no entienden lo nuestro cuando nosotros entendemos lo suyo? ¿No? Bueno, pues
Sí, sí, sí. Pues yo creo que en este tiempo nos hemos hecho un poco más humildes, un poco más respetuosos, un poco más capaces de entender que no entendemos, ¿eh? Y entonces ese principio de humildad es el principio indispensable para el diálogo. Si no, no hay simetría, hay radical asimetría, ¿no? Entonces, volviendo ahora a tu pregunta última de Absolutamente. cómo entramos en el silencio, bueno, yo creo que hay algo, por ejemplo, que está mucho más cercano de lo que nos parece, pero lo hemos construido de otra manera. Ahora estamos en tiempo pascual en el cristianismo, ¿no? Hace poco fue Semana Santa y ahora tenemos 50 días de Pascua. Bueno, ¿qué significa eso? Es la desaparición de la forma de Jesús de Nazaret Eso para que es. se transforme en el Cristo. Y cada aparición, entre comillas, en el fondo es una desaparición, ¿eh? Porque cuando se les aparece no lo reconocen, por lo tanto, la idea que tienen de él no se ajusta a lo que tienen en aquel momento ante él, porque la proyección de lo que saben les impide ver al que está presente, y entonces hay una mistagogía, entendiendo por mistagogía una introducción en el misterio pascual, que es a partir de aquel momento, Cristo está en todas las formas y más allá de toda forma. Por tanto, eso está Sí, sí, nuestra religión, absolutamente. pero no lo hemos cultivado porque la imagen de Jesús también resucitado la hemos pintado bueno, eso está bien para empezar, pero hemos de avanzar, digamos. También con una gran cosa que es con respeto de que cada cual camine al tiempo y al ritmo que le sea necesario y no Exacto. forzar las cosas ni juzgarnos los unos a los otros, que eso es lo peor que podemos hacer y que desgraciadamente hacemos, ¿no? A veces somos mucho más duros con nuestra propia tradición, con los que piensan diferente de nuestra tradición, que los que están en la otra tradición, que Eso entendemos es. que pueden pensar. En cambio, somos neutros, ¿eh? Entre nosotros porque no nos respetamos en creer que uno es honesto haciendo su camino y que no juzga al otro, pero tampoco puede hacer algo que ya, o sea, algo muy importante. Quien se ha adentrado en el umbral del silencio ya no puede volver atrás, ¿eh? Ujú. Cuando has tenido este sabor, ya no hay retorno, ¿eh? No, no lo hay, no. No lo hay. Y entonces, en una religión como la nuestra, que hay mucha palabra, pues hay una dificultad, digamos, ¿no? Pero bueno. Sí, lo veo, de hecho, en el marco del diálogo interreligioso internacional, no tanto en el Parlamento de las Religiones, sino en el Consejo Mundial Interreligioso, veo esa dificultad que no consiste en dejar la palabra, pero mira, yo por trasladarte un hecho, que es, estábamos reunidos en Múnich, nos habían trasladado a todos a los campos de exterminio de Dachau para visitar y había un evento muy emotivo, sobre todo, claro, para los judíos, etcétera, etcétera. Pero lo curioso fue que luego nos recibieron las monjitas carmelitas que tienen un monasterio justo allí, muy encantadoras, y bueno, Impresionante. pues eso, nos recibieron y todo el mundo al café y bueno. Pero lo interesante fue que una de las monjitas, bastante desinhibida y sin darse cuenta de un poco del contexto, precisamente por su juventud, se levantó y preguntó en voz alta, de todos los que están aquí hoy, que estábamos reunidos un número importante de líderes así de todas las tradiciones, ¿quiénes practican meditación, oración o contemplación de forma disciplinada, continuada y lo consideran una práctica natural y regular en sus vidas? Porque ellas la tienen a su manera, ¿no? La abadesa se quedó un poco así, pero bueno, pues ahora se separó todo el mundo, cada uno con su café, y entonces se reflexionó sobre lo que ella preguntaba, pero lo preguntó en voz alta y en alemán entendimos muy poco. Pero al traducirnos, solo 12 personas levantaron la mano de 80 o algo así. Entonces, claro, representantes católicos había un benedictino, sí, los budistas, los hinduistas. Y luego algunas tradiciones, en el Islam también había una referencia, pero 12 personas de 80. Entonces a mí eso también me dejó perplejo porque yo mismo tenía una idea equivocada. No digo que todo el mundo tenga que estar en eso de forma permanente, pero que no haya que no se entienda que esa palabra debe dirigirnos hacia una profundidad, ¿no? Como lo has hecho en tu vida y tuve la gracia de conocer a muchos de las personas que te rodean y que practican. Nos encontramos además cada día en la gruta durante ese evento en Manresa. Y realmente ves que sí que hay un interés. Tal vez no hay ocasiones o espacios para poner al alcance de la gente algo tan importante de una forma natural, sencilla, comprensible, porque cuando haces esto, por ejemplo, en el marco de primaria, los niños lo entienden inmediatamente. Sienten inmediatamente ese efecto del el ressenti, como dicen en francés, que en castellano sería un sentir profundo, de lo que provoca en ellos en términos de calma
el exponerse a simplemente un silencio, que si quieres es formal, pero el efecto es inmediato, ¿no? Y entonces en las vidas que vivimos hoy en día lo que veo es una inercia recalcitrante de egoísmo, no hemos salido de ese egoísmo del siglo XX que va asociada a la competencia, al producto, al consumo, al entretenimiento, que está sustituyendo la palabra incluso placer y además es más perverso porque el entretenimiento hoy en día es lo que sustituye a la felicidad o se nos ofrece como felicidad y ahí hay una disociación. Creo que vivimos alienados de la verdadera felicidad y encajados en el placer, ¿no? Occidente es un desafío para mí realmente, ¿no? Y por eso pusimos en marcha este espacio aquí en Campus FI. Veo la labor que realizas y tenemos acceso a muchas de las actividades indirectamente, sabemos tus esfuerzos y me interesaba saber un poco cómo ves tú ese futuro. Sí, sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesidades hay? ¿Cómo cubrirlas? Mira, no, no, está bien. No, aquí bueno, en Manresa, de hecho, el edificio tiene una estructura iniciática. Sí, sí, la tiene. Porque empezamos, está la cueva, que es un lugar original, luego hay el templo, con mucha iconografía y está muy bien, pero estamos en la forma. Y a medida que se van subiendo los pisos, se llega hasta el último, que es donde está la sala Rupe, precisamente, donde lo único que hay es un foco de luz en lo alto y un cuenco abierto en lo bajo que recibe la luz de lo alto. Ninguna otra imagen. Eso a los cristianos les resulta perturbador Desconcertante. porque no hay, pero yo digo, si aquí está la Trinidad, ¿m? La Trinidad está en el foco de luz que es el origen, el Padre, a donde se llega Exacto. desde cualquier radio. El hijo, el Padre se da en el Hijo, que es el cuenco que se dispone para abrirse, y el Espíritu Santo es la luz que está entre el Padre y el Hijo, ¿eh? Y el Exacto. cuenco está vacío de sí mismo y por lo tanto lleno de luz, ¿no? Lleno de luz. ¿Está vacío o lleno? Depende de qué. Si en la sociedad en la que estamos, si está lleno, está vacío de cosas, claro, y eso nos asusta porque estamos saturados de cosas y si no estamos saturados nos parece que nos falta algo, ¿no? Ahí tiene que estar saturado hasta reventar, ¿no? Y además hemos de tener tres o cuatro en reserva para que cuando nos falte o sea, hasta ahí llega nuestra locura a vaciarse y sentir que ese vaciamiento es un desplazamiento de lo accidental a lo esencial y entonces eso es lo que es el silencio, ¿no? Bueno, eh, volvemos a lo de antes, hasta que no, o sea, yo creo que se llega al silencio o a este momento por dos modos. O por una maduración interna, que uno siente Sí, esa llamada y entonces se dispone, o bien por un golpe brusco, ¿no? sí, Que te da la vida, ¿no? O la vida profesional, la vida afectiva, la vida lo que fuere, la salud, ¿no? También la salud, o bien un golpe colectivo, ¿no? O sea, sí, qué es lo que nos va a pasar y qué es lo que nos está pasando. Como sí, además de los procesos personales, en el shock que en el colapso en el que estamos, el COVID fue un primer aviso, el apagón de hace 3 días fue otro, no, duró pocas aviso, horas, no dio para mucho, ¿eh? Que creo que provoca situaciones difíciles, claro que sí, evidentemente, si no nos pasara nada, pues no nos movería. Evidentemente que provoca alteración, pero vale, ¿qué haces con esta alteración, no? La alteración debería provocar una alterización, digamos, ¿no? O sea, te convierte en otro, ¿eh? Para que la alteración se convierta en alterización, ha de haber un proceso. Y ahí es donde los caminos espirituales de todas las tradiciones ayudan a hacer ese proceso para que no te quedes a medio camino, digamos, ¿no? exactamente. Sí, sí, Y entonces las tradiciones en su conjunto, como los maestros en su particularidad, son las personas o los colectivos o las sabidurías que han atravesado en los momentos de gran turbación, de gran interrupción y saben lo que hay en la otra orilla. sí, Pero sí. para atravesar la otra orilla hay que dejar la primera porque si no, no atraviesas nada, ¿no? Y entonces yo creo que el gran reto que tenemos es que en este colapso que se va a producir y que ya hay sus semi o pseudo o mini colapsos aquí y allá, se conviertan en acicates o precipitadores, digamos, catalizadores de procesos transformativos, ¿no? Pero para ello hay que poder estar ya en el otro lado para poder recoger los naufragios de en medio, porque si solo podemos acompañar ahí hasta donde hemos llegado. No Sí, sí, podemos acompañar ahí hasta donde nosotros no hemos llegado, ¿no? exacto. Y cómo, desde el punto de vista, por ejemplo,
como especialista de la mística comparada, ¿ves puentes entre la mística cristiana y la mística hindú? ¿Y cuáles serían? Es Sí, una mira. pregunta. No, no, claro que sí. Claro que me puentes. Es decir, vamos a ver. Además, yo creo que hay algo que está sucediendo y vuestro campus Es un ejemplo. es un ejemplo perfecto de esto. O sea, en estos momentos se están dando claramente saltos o sea, progresivos aumentos de conciencia colectivos, sin duda, ¿eh? Y hay cosas de las que no se podía hablar ni siquiera hace 15 años, no sonaban, y hoy en día resuena, ¿eh? Por lo tanto, planetariamente, este aumento de conciencia se está produciendo. Aunque hayan, evidentemente, focos muy resistentes, ¿eh? O sea, el señor Trump y todo Sí, personas sí, 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 que sí, esté sí. ahí al detrás y Milley y todo, Tu ¿eh? visión no es la nuestra. No es la visión, pero yo creo que ayudan a acelerar lo otro, ¿eh? O sea, la resistencia muestra que hay un cambio y cuanto más se resisten, más se está provocando que lo haya, ¿eh? O sea que por quererlo evitar, lo que lo están haciendo es provocándolo, ¿eh? Sí, sí. Estos días, ¿no? Porque es que a mí reconozco que Trump y toda su pandilla me está inspirando a lo que dice Jesús. Dice, los hijos de la tiniebla son más espabilados que los hijos de la luz. Y por tanto dice Jesús, espabilaros, ¿no? O sea, despertad no, y dejad de criticar y dejar de temer, ¿eh? Porque el gran problema es que nos dedicamos a criticar a los políticos y a temerlos de un modo más o menos conspiranoide, pero no hacemos nada, no, no. O sea, de lo que hay que hacer es actuar de otro modo. Igual que vosotros habéis apostado por este centro y desde ahí irradiar, bueno, pues yo también estoy en proceso de, en Sí, parte, de sí. crear otra cosa. De Manresa estamos a punto de empezar algo, pero todavía creo que no es pertinente hablar antes de tiempo, pero Sí, aunque sí. estamos en camino de eso, para los que deseen dar el siguiente paso. ¿Eh? Y el Sí. siguiente paso tiene que ver con una vida sobria, ¿eh? Con una vida Sencilla, silenciosa, sencilla. sencilla, con una vida realmente centrada en el silencio, y entonces eso genera todo otra manera de comprenderlo todo. Y eso, pues, es una apuesta y es un riesgo, como Fíjate que todos los que nos han precedido. cuando estuve reunido la última vez también con el Consejo Mundial y luego con Religions for Peace, hablé con la presidenta y me planteaban que qué ideas podía tener yo para el futuro. Una de ellas, que creo que hablé de ella contigo, fue la creación de una cátedra del silencio, ¿no? Lo que me sorprendió no fue que la idea no pudiera entenderse o hubiera que explicarse, sino el hecho de que no sabían dónde encajar algo así. De hecho, te lo digo porque asistí al Parlamento de las Religiones en Chicago y para ese espacio de silencio en un Parlamento de las Religiones, que sabes que es más supermercado internacional de las religiones que otra cosa, perdona, solo había una carpa pequeñita, una especie de iglú donde la gente podía ir a hacer práctica de meditación o silencio. Todo el resto era palabra. Y aquello me sorprendió mucho también, ¿no? Y estuve diciéndoles, oye, hay que crear un espacio donde se pueda practicar silencio, donde la gente de cualquier tradición se siente al lado de otro y tranquilamente simplemente practique su interiorización. No hay un espacio para eso. Eso me dejó perplejo, la verdad. No sé tampoco cómo se podría crear algo así, ni qué forma darle algo así, ni en qué se traduciría un encuentro entre personas que formen parte de esa cátedra, ¿no? Por llamarla así. Podría darle cualquier otro nombre, ¿me entiendes? Es por entendernos. Nadie sabe acoger eso, ni qué hacer con eso. Entonces, a veces yo propuse también que nos reuniéramos solamente para hacer un encuentro internacional de meditación o de oración conjunta, en la que, por supuesto, cada uno puede traer su pequeño monólogo, pero donde hubiera un momento de tranquilidad. Y la realidad es que nadie sabe cómo aterrizar eso, pero luego lo comprendí cuando vi que aquella monjita, al preguntar solamente 12 teníamos como práctica formal la meditación en nuestras vidas, al no formar parte de nuestras vidas la contemplación, pues imagínate cómo plantear algo así, ¿no? Claro, porque el silencio es desmantelador, y el silencio verdadero te deja a la intemperie.
y hay que estar dispuesto a que aquel que sale del silencio no sea el mismo que ha entrado en el silencio. Y por lo tanto, Exactamente. todos los discursos que estarían preparados después de haberse hecho silencio. Exactamente, ninguna Exactamente. falta. Por lo tanto, se acabaría el Parlamento porque no hay nada que parlamentar, sino hay que silencializar, digamos, ¿no? Claro, eso implica un estado de conciencia y vamos, ¿no? O sea, aquí la gran cosa es que hay un tipo de prácticas que van en una dirección o en otra. Unas mantienen el mismo estado de conciencia y repiten, bueno, donde se está y bien, mantienen eso, está bien, y no vamos a decir que eso no tenga su lugar, por supuesto, pero hay otro tipo de prácticas que son iniciáticas y en el fondo todo tiempo de silencio debería ser iniciático porque inicia algo nuevo. Y entonces, si estamos los que meditan, están dispuestos a ser transmutados en ese tiempo de silencio en el que se sumergen, claro, eso indica una libertad interior en la que todavía no estamos ahí, no estamos ahí. Por eso agradecí tanto en Manresa que tú estuvieras al frente de la creación de ese espacio que para mí es que no es concebible un encuentro de esas dimensiones donde no haya al menos un momento en el que nos podamos dar, encontrarnos y dar pie a una comunión en la que no haga falta nada más que estar juntos, ¿no? Y en India esto sería inconcebible, incluso en grandes encuentros internacionales de carácter interreligioso, ¿no? Siempre hay un espacio para eso y me sorprendió que, bueno, también es verdad que en Estados Unidos el planteamiento de un Parlamento de las regiones sin criticarlo, porque es muy difícil de organizar y de hacer converger todo lo que allí había con todo el interés que suscitaba, al final era la palabra, y no solo la palabra, sino la transmisión de diferentes opciones y la oferta que ofrecía simultáneamente en 40 salas distintas, pero al final, para mí fue una decepción no encontrar un Mm. espacio que yo agradecí enormemente que tú facilitaras, que Ahora, vosotros facilitarais en Manresa. O sea, ya sabes que asistimos a todos. sí, no, me acuerdo que estaba también. Es que no concebíamos que no Sí, hubiera un sí. momento de comunión. Hubo otro momento que fue la caminata en silencio, ¿eh? Cierto, Que y que fue también bonito, pero participamos. que a mi modo de ver se estropeó cuando aparecieron los drones, ¿eh? Exactamente, Que yo exactamente. o sea, Para grabarnos. estuve a punto, no lo hice porque no era No, políticamente no, no correcto, tocaba. pero de coger una piedra Y lanzarla y al lanzarla dron. contra, o sea, el ruido que hacía en Ruido. aquellos drones era realmente, o sea, la mentira en la que estábamos, ¿no? O sea, Sí, sí, queremos hacer sí. silencio y ahora tenemos unos drones que testifican tal para que salga por el YouTube. Todo el mundo preocupado de cómo queda en ese De dron porque te cómo están grabando, pero qué entonces silencio, claro, salimos. ¿qué silencio estamos haciendo si estamos ya esperando que nos van a ver? No, no, o sea, a mí el contraste de aquella marcha que fue bonita, ¿eh? Que la verdad es que Sí, fue sí, sí, de bonita y la hecho fue gente, preciosa. pero con los drones final, digo, que hemos caído en Eh, una trampa, nos hemos tendido nosotros mismos una trampa, ¿no? Pero bueno. Afortunadamente nos dimos cita en la cueva todos los días un ratito, ¿no? Y luego, pues, porque yo no estimo que eso es lo más importante. Entiendo que hay diferentes formas, como has dicho, de acercarse a esa realidad, pero que el silencio como tal, la meditación, la contemplación esté completamente ausente, pues me impresionó, ¿no? Bueno, ¿qué más te podría preguntar? Sí, me interesaría cómo viviste la integración entre el rigor académico cuando ya te dedicas y la experiencia espiritual profunda que a ti te acompaña. eh, y el Sí, llamado además a compartir esa vivencia, ¿no? Más allá de los límites tradicionales. pues mira, yo cuando entré en la compañía con 18 años no quería hacer la selectividad porque me parecía que la universidad era una pérdida de tiempo que no hacía más que disfrazar nuestra falta de palabra verdadera, digamos, ¿no? Esa fue Sí, Al sí. final me aconsejaron y lo hice la selectividad, luego se me dio la oportunidad de elegir la carrera y elegí antropología, ¿m? Creo que son las mejores elecciones que he hecho en mi vida porque eso me dio una perspectiva muy amplia desde primero, segundo de carrera, empecé a leer Bhagavad Gita, Upanishads, sutras budistas, y estaba fascinado, absolutamente fascinado de lo que, bueno, en una aproximación muy diferente a la antropología cultural de Claro. los profesores, que es muy fría, muy Sí, analítica, sí, muy sí, sí. occidental, ¿no? Pero
recuerdo que eso me sorprendió mucho. El profesor de Sociología del Arte, que se supone que era marxista, bolchevique, bueno, en fin, porque en los años 80, nos dio de bibliografía a leer, y eso me sorprendió, a Mircea Eliade, Lo Ah, Sagrado y lo Profano. Y claro. recuerdo estando en la biblioteca de la universidad leyendo Sagrado y lo Profano de Mircea Eliade. Qué maravilla, o sea, que me abrió, entonces entendí que sí que hay una inteligencia al servicio de lo sagrado, ¿eh? Sí, señor. Ese libro de Mircea Eliade marcó. Luego pasé a Heidegger, ¿eh? Sí, Y leyendo a Heidegger quedé emborrachado, o sea, de la palabra verdadera, o sea, cómo una palabra engendraba la siguiente, ¿no? Heidegger tiene una expresión extraordinaria que dice, Denken ist danken, ¿eh? Pensar es agradecer. Bueno, pues esa forma de pensar que es agradecimiento, eso es meditación, ¿no? sí, señor. Y ahí entré, o sea, yo entré en el mundo intelectual a través de Heidegger, de su secuencia lingüística, ¿eh? De su modo de escribir meditante que genera, que es él mismo meditación, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que a mí, sí, escribir es como un modo de meditar, además de que me ordena las ideas, permite focalizarse, pero el acto de escritura es un acto de meditación. Sí. ¿Cómo ves a los jóvenes? Pues que han de hacer su camino, o sea, les hemos de dar confianza, ¿eh? O Sí, sea, es señor. verdad que están distraídos, o sea, hemos construido un tipo de sociedad para que vivan distraídos, pero no, o sea, el ser esencial está allí, ¿eh? Ellos han elegido vivir en este tiempo y se han elegido, esa es su lucha, esa es su guerra, esa será su victoria y tendrá que pasar, pues cada tiempo tiene sus dificultades y sus facilidades. Pues, y como cada cual de nosotros ha sido generado con unas dificultades y unas facilidades, nos resulta muy difícil vivir en las facilidades o dificultades de los otros, digamos, ¿no? Entonces hemos de dar la confianza de que ellos ahí crecerán, ahí serán personas, ahí descubrirán su propio fondo divino. Pues ese es su medio, igual que en la selva, pues hay serpientes y mosquitos, Sí, pues aquí hay sí, sí. internet y el rollo este, digamos, ¿no? Pero bueno, pues tendrán que espabilarse con esto. Pero es el medio por el que crecerán, ¿no? Claro, porque yo me pregunto cómo ves el encaje de estas nuevas generaciones, porque seguramente recibís a gente joven, cómo encajan en la evolución que se prevé cómo ves el cristianismo en los años venideros, qué respuesta estará en condiciones de dar a estas nuevas generaciones. Nosotros nos planteamos mucho esto también, ¿no? Am, yo la última vez que vino un grupo de jóvenes, celebré la Eucaristía con ellos, Sí. le empecé así y sé que fue un poco provocativo, pero bueno, y les dije, porque además que lo creo verdaderamente, Dios no existe. Dios es. Quienes existimos somos nosotros. Y cada uno de vosotros sois la revelación suya. Con vuestra existencia le reveláis. Por lo tanto, reveláis de Sí, revelación, no sí, de sí, sí, rebelión, sí, ¿eh? sí. Aunque también para revelarse a lo mejor hay Sí, que revelarse también sí, del sí. otro también, ¿no? Es decir, bueno, entonces, claro, si en lugar de hablar de Jesús, o sea, Jesús no hablaba de sí mismo, Jesús No, hablaba del reino de Dios. Somos nosotros que hemos hablado de Jesús porque él vivió lo que nos... Entonces, o sea, Jesús lo que nos dice es, sed lo que yo soy. No repitáis lo que yo he dicho. Lo que yo he dicho ya está, ya ha sido dicho. Entended desde dónde lo he dicho. Y desde dónde lo he dicho, decid vosotros vuestras propias palabras. Cuando las parábolas del Evangelio son premodernas, agropastoriles. Nadie ha tenido no sé si vosotros tenéis animales en la universidad, pero bueno, la mayoría de los urbanitas no han visto en su vida ni no, 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 torrero eso ya, no, no, no. bueno, por lo La leche tanto, sale del tetrabric, o sea, claro, claro. vamos a ver. Entonces, muchas de las metáforas bíblicas y tal están bien, pero están dichas en un contexto que hay que traducir tanto. ¿Por qué hay que traducir? Porque no tenemos, o sea, vamos a ver, es mucho más fácil adorar el fuego que convertirse en fuego. Pero, sí, señor. Y entonces, ¿qué hacemos? Adoramos el fuego, pero el fuego lejos, que no nos queme, ¿eh? Bueno, Jesús fue quemado por el fuego en el que ardía, ¿no? Entonces, por tanto, yo entiendo que ser verdaderamente cristiano, como verdaderamente hindú, como verdaderamente
budista o como verdaderamente ateo, si por Sí. ateo entendemos el que niega un Dios exterior porque ese Dios exterior te impide ser ti mismo, cuando el Dios verdadero es el que justamente el que te posibilita ser ti mismo. Por lo tanto, es imposible ser ateo porque sería uno en contra de su propia existencia. Y eso de ahí que Dios es, aunque no exista, quien no existe somos nosotros. Nosotros damos existencia a Dios. Cuando esto se puede transmitir a un joven, sus ojos se iluminan. Ostras, eso es diferente, ¿eh? Y lo que pasa es que eso hay que acompañarlo. ¿Y cómo se acompaña? Solo se puede acompañar si aquellos que acompañan viven una vida verdadera. Porque si no viven una vida verdadera, no podrán acompañarlo. Bueno, por lo tanto, la catequesis, digamos, es una interpelación para el mismo catequista porque está hablando de lo que él tiene que vivir, ¿no? Y Sobre todo entonces, para él. claro, para todos, ¿no? Sobre todo para él. Claro. Y entonces cada religión tiene su catecismo, su catequesis, digamos. Catequesis significa resonancia, es el lugar donde resuena la palabra primordial, eso significa catequesis, resonar, el lugar donde resuena, para que conectes con tu propia sintonía, ¿no? Y entonces hay una frase de Ramana Maharshi que cito, es una historia muy bonita, una de las mujeres que le llevaban comida cuando él no bajaba a la montaña, de la montaña, y bueno, toda la jerarquía que ellos tienen, ¿no? Sí, sí, Con sí, sí, sí. y ella pobre era de que estaba, bueno, ya tenía suficiente y con llevar la comida. Y un día, uno de los discípulos que estaba ahí dijo, hoy habla con el maestro porque está más disponible y pregúntale lo que quieras. Y ella ni sabía ni qué quería preguntarle, ni además no quería preguntarle nada porque tenía, bueno, y se asustó de que tenía que preguntarle. Entonces salió Ramana de la cueva y se miraron. Y estuvieron largo rato como miraba Ramana, ¿no? O sea, transmitiendo Todo. todo lo que transmitía, ¿no? Y al final le dice, sé sin dejar de ser tú misma. Eso es todo lo que le dijo. Y dice, años después, porque esta entrevista se le hizo, perdón, cuando ella era mucho más mayor, dice, no entendí nada y al mismo tiempo lo comprendí Entendí todo. todo. Sé sin dejar de ser tú misma. Eso es la esencia de todas las religiones, de todos los caminos de sabiduría, de todo el aprendizaje que hacemos, ¿no? Ser, participando del ser, siendo de una manera única cada uno de nosotros, ¿no? Y de hecho, esa es la diversidad que nos enriquece, ¿no? Hoy en día hay tanta tendencia a marcar ese terreno basándose en el juicio, en el prejuicio. Realmente cuando la persona manifiesta de forma totalmente natural, profunda, esa dimensión del ser, no hay nada en su existencia que no destelle y genere asombro, ¿no? Ramana Maharshi no estaba haciendo aparentemente grandes cosas o actividades, montando empresas ni nada por el estilo, simplemente su presencia bastaba. Pero también es verdad que hay una diferencia entre la idea que se hace la gente del santo tumbado y simplemente recibiendo gente a cómo él estaba atento a todo dentro del marco de su centro. O sea, ni un grano de arroz caía en la cocina al suelo sin que él fuera detrás, lo recogiera y dijera, esto es un grano de arroz precioso que habéis tirado al suelo y que aquí hay falta de atención, ¿no? Entonces, al final, la persona que llega a ese nivel de experiencia, todo en su vida, ¿no? Es un reflejo de esa belleza. No hay belleza sin claridad, ni claridad sin belleza, ¿no? Exactamente. Bueno, otro elemento más que me gustaría tratar brevemente por lo que puede ayudar a terceras personas, en vuestra tradición o en tu propia experiencia, ¿cómo diferenciarías meditar, contemplar, Una orar? buena, una buena constelación de términos, ¿no? Que si existen es Sí, porque cada uno indica algo diferente, ¿no? Si no, no habría esa riqueza de vocabulario, exacto. aunque a veces los tomamos por sinónimos y lo son a cierto nivel, pero son específicos también. Bueno, siempre hay que ir al origen de las palabras, a la etimología. A mí me encantan las palabras y me encanta ir a su raíz, ¿no? Entonces, yendo a lo que es, de dónde proceden, se entiende perfectamente a dónde apuntan. A ver, orar viene de oror, que significa pronunciar con los labios, ¿no? Por lo tanto, hay un tú. En la oración siempre hay un tú al cual dirigirse. Eso ya marca 100% el marco, El marco.
su direccionalidad, ¿eh? Por lo tanto, llamamos oración cuando hay un tú al que referirse, sea en voz alta, sea en voz baja, sea con oraciones, digamos, ya formuladas o oraciones espontáneas. Pero en la oración siempre hay un tú. Meditación. Sí, sí. Meditación, hay dos raíces diferentes que van en dirección diferente. Hay quien dice que viene de mederein, del griego mederein, que significa tener cuidado de algo, tomar medidas, de donde procedería también la palabra medicina, ¿eh? Medicina es el cuidado del cuerpo y la meditación es el cuidado de la mente, ¿eh? Bueno, y de ahí si cogemos la palabra meditación, por la palabra griega. Por el lado latino, meditatio significa eh, la, em, mm, la reflexión interior, digamos, el proceso Sí. de introspectivo. Introspectivo. Entonces, bueno, sea tomar medidas, sea la otra cosa, en la meditación no hay un tú, ¿eh? Sino que es la observación. Entonces, hay una diferencia entre la meditación cristiana, occidental, de la meditación oriental, ¿eh? Eso. Y es muy Claro. diferente. La diferencia está, y es muy, muy importante esta diferencia, porque se utiliza la misma palabra para decir cosas muy distintas. En la meditación Eso es. cristiana se medita sobre el contenido y en cambio en la meditación oriental se medita sobre la mente que está meditando. ¿M? O sea, Eso es. no sobre el objeto, sino sobre el sujeto. Claro, eso cambia totalmente la meditación. La Cambia la perspectiva. perspectiva, ¿eh? Entonces, la meditación cristiana es sobre el contenido, entonces la imagen que se da es el rumiaje como la vaca o la cabra que ha tomado primero la hierba, o sea, ha leído algo, el texto evangélico, lo que fuere, y lo va rumiando y lo va degustando y sacándole todo su sabor. Eso está muy bien. Pero claro, eso no es dhyana, eso no es la meditación oriental, que es observar cómo la mente medita, que es totalmente otra cosa, ¿no? De hecho, si me permites un inciso, en la India, yo suelo decirlo en algunas conferencias, digo, en la India jamás se juntaría un grupo a dianear. No, no quedamos para dianear. Diana es un estado que interpenetra la totalidad del día, ¿no? De la experiencia del día y del sueño con el sueño. O sea, Diana es un estado, pero no quedamos para dianear. Claro. Entonces, y la tercera palabra que es contemplación, yo entendería que la meditación, se llega a la contemplación tanto por la oración como por la meditación, digamos. Meditación. Sería el estado elevado, el estado pasivo, entre comillas, tanto de la oración como de la meditación. Es decir, se entra en contemplación cuando una vez se ha podido elaborar lo que bueno, ese tú ha quedado tan abierto y uno se ha abierto tanto a ese tú que ya no hay nada más que decir, sino simplemente abrirse e impregnarse. Eso es contemplación. Y lo mismo sería el samadhi de alguna manera, correspondiente al samadhi hindú, bueno, Patanjali, lo que fuere, que es cuando el dhyana o la dhyana se ha elaborado, pero llega un momento en que hay absorción, ¿no? Eso sería la contemplación. El sujeto se funde en Queda- el objeto, Se ¿no? funden en el objeto, en el tú, en el todo, lo que fuere. Sí, señor. Bueno, pues esto es muy interesante. Claro, entonces, por ejemplo, yendo a mí, por ejemplo, Sí, pareciendo sí, más sí, personal, ¿no? Bueno, sí. pues en mis espacios de meditación, pues probablemente hay las tres cosas. Hay momentos que incluso puedo empezar orando y dirigiendo, oro también ante un icono, que es o sea, que hay un tú ante el que me dirigió y sí, hay una dimensión oracional que lo convierte por ese diálogo en oración. Puedo pasar a otros momentos donde hay meditación y estoy observando o entrando en otro lugar donde ese tú, digamos, se diluye. Y luego, bueno, en momentos de gracia, pues, hay momentos de contemplación donde bueno, se cambia el registro y estás en otro estado. Pero la repetición de una jaculatoria o la repetición del nombre de Dios, ¿es habitual en vuestra práctica Bueno, como en sí, la nuestra? Sí, también, sí, ¿no? sí, sí. O sea, en el camino que nosotros practicamos, que es un el linaje de Franz Jalix, que Sí, sí, nosotros sí. ahora tenemos una asociación que se llama Camino de Contemplación, porque nos hemos organizado pues, para saber dónde está cada uno y para facilitar el contacto y tal. Hay cuatro soportes. Nosotros nos basamos en cuatro soportes. El, el primer soporte, que es una obviedad, pero que no lo es tanto para occidentales, que es la postura. ¿M? Sí, señor. Es la estabilidad en la postura. Actitud. Claro. Bueno, actitud.
pero también Y no, posición, física, ¿eh? física, actitud en Expresión general. física que tiene que ver con la escucha del cuerpo, que no Eso es, escuchamos, eso es. ¿eh? Por lo tanto, es una atención permanente a la verticalidad y todas esas cosas, ¿no? O sea, Sí, postura entendido como percepción corporal. sí, señor. Primer paso. Segundo paso, la respiración. Simple. Nosotros no practicamos pranayamas, no hay unos ejercicios particulares, sino que es la observación de la meditación. Esto lo Conciencia, quita, la conciencia, meditación, la respiración conciencia. consciente, que en algún momento a lo mejor alguna apnea, o sea, retención Sí. en la respiración o en la expulsión puede ayudar cuando hay distracción, pero si Sí. no, dejamos que sea la respiración normal, Natural. natural. Respiración consciente. Luego, el tercer elemento es quizás el más distintivo, y esto para mí fue muy importante cuando vino Franz Jalix hace 15 años a Manresa y nos introdujo en el segundo día, hace poner las manos así, Ah, perdón, así, sí, en paralelo una adelante y atendiendo al centro de las palmas. sí, Bueno, esto despierta una energía muy potente en el centro de las palmas. Entonces yo recuerdo que al acabar el segundo día, porque el primero estuvimos contemplando la naturaleza y haciendo percepción corporal y la respiración, en el segundo día nos propuso esta posición y durante toda la mañana estuvimos así. Bueno, recuerdo que al mediodía, cuando fuimos a comer, cuando habíamos acabado, yo sentí que estaba en otro lugar. O sea que, bueno, en otro lugar, es decir, que no, había no, una entiendo sí, perfectamente. O sea, había otra Un percepción de estado, todo, había un como estado, sí, sí. un silencio, una atención, algo. Y dice, ostras, aquí, ¿qué ha pasado? Esto no lo había experimentado nunca. Nunca. Dice, "Ostras, es que han sido las manos, ha sido la posición de las manos lo que ha generado esto, ¿no? Porque esto genera un campo de energía entre palma y palma. Además, a esta altura abre también el chakra del corazón y de alguna manera también el tercer chakra, el Sí, tercero, ¿no? Entonces hay como un triángulo que va de aquí a las manos y las manos al corazón, este espacio que además es un cuenco también, ¿eh? Bueno, a mí aquello, o sea, durante los días siguientes, que duran 8 días, que son los tiempos que hacemos nosotros, fue increciendo. Entonces, eso no me había pasado nunca. O sea, en los ejercicios que había hecho ignacianos y otro tipo de sí, oración, sí, 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 hay sí, momentos de gracia, sí, decimos sí, momentos de sí. conexión, pero bueno, que aparecen y desaparecen sin saber un poco cómo, digamos, ¿no? Se dan y bueno. En cambio, al estar con las manos así, aquello se sostuvo. O sea, aquello se Claro. fue abriendo cada día, se fue abriendo más, ¿no? Una conciencia. Claro, y un soporte, había un lugar Sí, eso donde, es, donde eso es. sostener ese. Eso para mí fue importantísimo. Entonces, cuando tras el tercer soporte que tienes esta apertura de mente y corazón a través de las manos, introduces el mantra, entonces aquello todavía es mucho más potente, ¿no? Porque es como la clave de volta, clauda volta que decimos, ¿no? Del Sí, arco, sí, ¿no? sí, sí. A nosotros no nos es ajeno, no solo por el namaste, quiero decir, sino que esa polaridad entendida Correcto. como ¿Sí? los opuestos, ¿no? Que se fusionan en el corazón, representa algo importante. Quiere decir que a nosotros esto forma parte de nuestro diario convivir, ¿no? De Ah, todo momento. Entramos a la sala de meditación y lo primero que hacemos es tomar conciencia yo creo que es de la capacidad de apertura que tiene el corazón para vaciarse y acoger algo nuevo, como has dicho antes al exactamente. principio. Porque es que si estás lleno de ti mismo, ese sentido del yo lo ocupa todo y no hay espacio para nada más. Hacer comprender esto muchas veces es complicado porque la gente intenta amplificar ese sentido del yo para ser más espiritual. Dices, no, pero si no consiste en llenarlo, sino en vaciarlo. Tomar conciencia de este espacio me parece muy interesante, nunca lo había oído, pero es una forma también de entender que ese vacío está lleno. Exactamente. Lleno. O Exactamente. sea, está en ti, está fuera de ti, está en Exactamente. todas partes. Lo respiras, ¿no? Recuerdo, es que me ha traído una imagen, ¿no? Cuando has puesto las manos así, en un momento dado hay un discípulo de un gran chamán en la zona de la Laponia y el maestro le dice, tú piensas que hay una relación entre tú y yo y que todo el rato estamos desconectados y sin embargo no te estás dando cuenta que entre tú y yo hay algo que lo llena todo y entonces el discípulo se le queda como perplejo, no entendiendo y entonces el maestro le tapa la nariz y la boca, como has dicho, cuando te hunden debajo y le mantiene sin poder respirar y cuando le suelta, el discípulo respira y dice, claro, no estoy tomando conciencia que por el hecho de que no lo veo, no lo percibo,
lo tengo asumido, respiro y no me doy cuenta de que en cada inspiración hay gozo, en cada retención hay gozo, en cada expiración hay gozo y estamos compartiéndonos los unos a los otros constantemente, ¿no? Y entonces, claro, el discípulo se queda parado y entiende. Era el elegido futuro que volvería a ser chamán, en ese momento era un crío, ¿no? Sí, sí. Pero es Pues interesante, ¿no? no, sí, eso marca, a mí me marcó desde hace No, 15 años, lo entiendo. cambia, me ha cambiado totalmente. Y entonces el cuarto El soporte, que es el cuarto, mantra o la palabra sagrada o nombre sagrado, ahí hago una pequeña diferencia con respecto de Franz Jalix. Él empezó hace 30, 40 años más, él ya es muerto, ahora tendría sí, sí, sí. 96 años, o sea, pertenece a otra generación. Él pues estaba dentro de la tradición cristiana, además sentía que su llamada era para ayudar a orar a la dimensión espiritual o contemplativa del cristianismo y por lo tanto él introducía Cristo Jesús y Sí, para no confundir a sí, más sí. cosas que ya era mucho lo que Sí, sí. introdujo, como además enredar con Sí, más temas, sí, ¿no? sí. Yo recuerdo cuando él vino aquí y yo estaba en el campo, en el tema interreligioso, le dije, bueno, Cristo Jesús es para nosotros, pero eso puede ser para... Y dice, sí, sí. Entonces me dijo, Javier, tú mismo, o sea, y mi llamada ha sido esa. Tú eres una generación siguiente, haz lo que tú creas con lo que, en el contexto en el que te hallas. Claro. Bueno, y entonces nosotros lo que hacemos es dejar que cada cual escuche su propia palabra, ¿eh? Explicamos las que se proponen, propone Cristo Jesús, porque Cristo, bueno, él propiamente dice Jesús Cristo, ¿eh? Porque hay toda una teología. Jesús es al exhalar, que es el proceso encarnatorio, y Cristo anihilar, que es el proceso ascendente, digamos, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, él había sido profesor también de Cristología, por lo tanto, él daba lo que él había practicado y en el contexto. Pero Lógico. en el contexto en el que me muevo, que es en el sentido más abierto y en otra generación, pues dejamos que cada cual escuche su palabra sagrada. Explicamos cuáles hay posibles, porque luego hay otras, no sé si conocéis la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana de Sí, pero de John referencia. Main ahora no me viene el nombre. Bueno, en fin. Es igual, Y sí. ellos, no, ellos practican Maranatá, ¿eh? Ajá. Una cosa muy, muy interesante, ¿eh? Porque el fundador, que es un benedictino, había sido, antes de ser benedictino, estaba en el Commonwealth de Sí, 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 funcionario sí. en Birmania, y entonces el hombre se aburría, lo que fuere. Había un monasterio budista, no, hindú al lado, y un día fue a preguntar si podían enseñarle a meditar. Y entonces el Swami que había, él le dijo, sí, sí, yo encantado de ayudarle a meditar, pero con una condición, con que usted se compromete a meditar cada día, media hora por la mañana y media hora por la noche, porque Claro. si no, usted perderá el tiempo y me hará perder el tiempo a mí. Tiempo a mí. Sí, sí, sí. Y entonces le dio un mantra. Bueno, y el hombre este, pues, quedó encantado. Esto le introdujo en la vida espiritual y llegó a Inglaterra y entró monje benedictino. Y le preguntó a su maestro novicio si podía seguir pronunciando el mantra. Dando Y al mantra, el maestro de novicios, que estaba calvo como tú, se le puso los pelos de punta, los pocos que tenía, ¿eh? Y dijo, ni hablar, ¿cómo un mantra budista, hindú? No, no, Sin tú eres duda. Sí, sí, benedictino, sí. esto no se reza de otra manera. Entonces, además, en el Concilio Vaticano, antes del concilio, entonces el hombre pues se quedó sin mantra ni nada. Pero años después, leyendo Los Padres del Desierto, descubrió que eso estaba en nuestra tradición. Dijo, hombre, aquí me han... Bueno, bueno, Me han no, iluminado no, de pero... nuevo. Y resulta que eso está ahí. Y entonces a él le había ayudado tener un mantra que no entendía el significado. Sí. Entonces dijo, ¿qué palabra habría cristiana, para no ser hindú, lógicamente, cristiana, pero que no esté demasiado asociada al marco Y que la semántico, mente no que pueda. no pueda enredarse ahí? Y entonces le vino Maranatá. Maranatá es como termina, es la última palabra en arameo del Apocalipsis, que significa ven Señor Jesús, o ven Señor. Marana es Señor, ta, ven. Entonces, Maranatá es como en la meditación cristiana hacen el mantra, lo dan para todos, ¿no? Y además en cuatro tiempos, que es muy bonito. Ma, ra, na, ta. Es muy bello, ¿eh? Suena muy bonito. Bueno, pero bueno, no a todo el mundo le va bien, ¿eh? No, Porque uno claro, dice, claro, 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 claro. entonces mi opción, que es diferente de la de otras, es que cada cual escuche su propio mantra, que aparece, en algunos puede ser inmediato, o puede estar 2 o 3 años, en un día de pronto sienten que una palabra emerge que coincide plenamente con el ritmo respiratorio, con el campo energético de cada Y con cual, su estado de claro, evolución. con su estado de evolución, y entonces
entra como un guante perfecto en la mano, ¿no? Pum, ¿no? O como un cuenco en la mano por donde dice. Y además les digo, si al final no importa el mantra, porque todos son pequeños sorbos en el gran océano. Pero para dar un buen sorbo, pues si tiene la forma de tu mano o de tal, pues mejor para que no se te caiga y que, Sí, bueno, sí. pues eso es lo que es un mantra, ¿no? Pequeños, va. Bueno, y eso es un poco el método de meditación No, que... de hecho no está tan alejado. Quiere decir que nosotros cuando transmitimos el mantra, que por iniciación en el linaje, lo primero que decimos a un nuevo iniciado es que el significado del mantra no es importante. Podríamos hacer una traducción, si quieres, literal, pero eso no te lleva a ninguna parte porque no es su objetivo que se le saque ese jugo Exacto. intelectual, sino todo lo contrario. Y otra cosa interesante que recuerdo con lo que has dicho de la visita de este hombre al Swami es que cuando daba la iniciación mi maestro, a mí me tocó ser traductor en muchas ocasiones, lo cual fue una suerte y una gracia. Muchas veces después de iniciar a la persona le decía, bueno, y dentro de 10 años nos volvemos a hablar para hablar de esto. Y las personas se quedan perplejas. No, no, usted puede venir y hablar conmigo, pero de este tema, 10 años de práctica, 30 minutos a la mañana, 30 a la noche, y entonces cuando usted haya adquirido una experiencia y veamos a dónde le lleva esto, podremos hablar de ello. Porque si no, pues eso, me hace perder el tiempo y pierde el tiempo usted también, ¿no? Bueno, pues qué decirte que esto ha sido un deleite y una felicidad absoluta. No queremos tampoco robarte mucho más tiempo. Bueno, mucho más que una gracia poder contar contigo y disfrutar de este momento y decirte que, por supuesto, que esta es tu casa, vuestra casa. Gracias, muchas Y gracias. mencionar también que cuando se creó el Foro Interreligión Internacional Transcendence, tiene su sede en el Centro Arrupe de Valencia, porque Ujú, fue un acuerdo también con los jesuitas, que son ujú. quienes tan amablemente han acogido en Valencia nuestra sede. Y ahí estamos, en el Centro Arrupe, o sea que Qué todo al final bueno, qué bueno. encuentra su acogida. Gracias. Swami, mira, me permites Sí, acabar por supuesto, si no tenemos prisa, con un es poema? ¿Sí? por ¿Sí? no abusar de No, no, ti, ¿eh? yo encantado. O sea, mira, esto acaba de salir hace poco y cada libro es una profesión de fe de ese momento, ¿no? Sí, señor. Bueno, es un libro de poemas que se llama Somos su secreto. Sí. Y creo que en el contexto en el que nos movemos, si no te parece mal, Nada, nada. son tres páginas así, ¿eh? Sí, señor, Está claro. como meditativo, ¿te parece bien? ¿Os parece Pero bien? claro que sí, si la ¿Sí? cuestión era no abusar de ti tampoco No, no, yo demasiado. estoy. En todo caso, y luego si hay preguntas o lo que fuere, o hay preguntas con el grupo grande o no está previsto. Vamos a verlo. Yo le pasaré la Bueno, voz a Eva y a ver si alguien ha escrito algo, ha dicho y algo. si no, Bueno, leo este poema y según en qué estado quedemos, pues pasamos o no pasamos al. ¿Sí? sí, Bien, señor. me atrevo, a compartir esto, Muchas con toda gracias. confianza, Muchas gracias. Brota nuestra existencia de tu inagotable profundidad, de tu insondable cercanía, desbordada en éxtasis, de tu amor sediento de darte a conocer. En nosotros tomas forma al verterte incesantemente y desde siempre, desde lo más remoto e ignoto, para que te recojamos en eso mismo que somos. No te contenemos como si fuéramos diferentes de ti y tuviéramos que albergarte siendo otros que tú. Somos tú mismo existenciándote, posibilitación tuya manifestándote al dejarnos serte en lo que somos. Nuestra presenciación es concavidad, apertura, espaciosidad, que te contiene a ti, o tú, que nos contienes. A eso de ti, tú mismo, que emanas en nosotros para darte a conocer. Nuestra condición de existentes posibilita tu desvelamiento. Nos necesitas para ser conocido. Oh tú que eres a través de lo que somos. Nuestro ser en el mundo te revela a la vez que nos desvela. Lentamente tomamos conciencia de que te realizamos con nuestra existencia. Cristalizas en cada instante, en cada acto, en cada gesto, por los que te gestas a través nuestro. Cada cual te hace de forma única. Cada ser es revelación tuya. Eres tú en lo que somos.
Oh tú, oh único, que te prodigas de modo único en cada uno. Surgidos de tu éxtasis, te buscas en nosotros. Regresamos hacia ti cuando también nosotros, extasiados, devenimos el éxtasis por el que te regresas a ti mismo bajo la forma que te damos. Este retorno se produce cuando ha madurado la semilla que has sembrado, cuando hemos colmado el proceso y podemos entregarte todo el sabor de la ofrenda por la cual te regresamos. Solo podemos ser entregándonos en lo que eres. Solo podemos ser dejándote ser en lo que somos. Bueno, Muchísimas gracias. Pues si me permites, no, no es este, es el de la oración del día, el otro. Igual hacemos alguna lectura también, que sí, claro, por favor. compartir Claro, contigo. claro que sí. Tenemos como tres momentos del día donde solemos leer una oración en la capilla y no sabía que íbamos a contar con un poco más de tiempo y jo, te lo agradezco infinito, de verdad. En fin, yo creo que sí que habrá alguna persona que quiere hacer alguna pregunta, contactaremos con tu sobrina y seguramente nos trasladarán alguna pregunta que espero pero hemos hablado de muchas cosas realmente. Gracias, ¿eh? Gracias de todo corazón, Javier. No, a ti por la conexión, ¿no? que se Sí, produjo y que se ha producido y también. que naturalmente tenemos, ¿eh? En mi caso también está ese proceso, ¿no? De tener siempre maestros y acompañantes, amigos espirituales dentro de diferentes tradiciones y del catolicismo ha sido siempre, he tenido y he contado con amistades de personas que realmente estaban en el sendero totalmente entregadas. Y eso para mí ha sido una manera también de fortalecer mis raíces, ¿no? Porque la historia no era abandonar una cosa para abrazar otra, creo que en eso hay un error también, sino en abrirse totalmente y tener una perspectiva que permite revolucionar de alguna manera lo que está condicionado, estático y- y monolítico, ¿no? Desde lo que vas a juzgar todo. Recuerdo que mi maestro, siempre que yo pasaba delante de él, solía decirme, su problema es la rigidez. Y esto me lo decía muy a menudo y sobre todo tenía la costumbre de decirlo cuando había más gente delante y sobre todo visitantes que acaban de llegar y no me conocen. Y a mí aquello no me dolía especialmente, pero no terminaba de entender el concepto de rigidez y me llevó años comprender el alcance de lo que me estaba diciendo, ¿no? Tú tienes una idea de cómo son las cosas, tú tienes una idea de cómo debería de comportarse la persona, de cómo tienen que hacerse, qué es lo correcto, qué es lo no correcto, como decías tú, no juzgar, ahí tenemos un problema enorme. El hecho de que tengas un prejuicio, una idea de cómo son las cosas, hace que lo juzgues todo, aunque no te lo pases a limpio. Y por lo tanto, la rigidez consiste en tener una idea de cómo debe de ser,
cómo debe funcionar, cómo debe adaptarse, a qué ritmo debe ir otra persona. Has mencionado lo del ritmo de cada uno. Yo en las primeras fases, cuando me mandaron a fundar, era muy rígido aún, ¿no? Tenía una impresión de que había que hacer un esfuerzo y que todos teníamos que ir a una. Y sí, claro, todos separados, teniendo un mismo ideal en mente, pero cada uno con su ritmo. Y ahí pues cometí errores también, como Abad. Y al final el que está expuesto realmente eres tú y el que más tiene que cambiar eres tú para que tu comunidad y la gente que te rodea se transforme, ¿no? En fin, pues muchísimas gracias. Pues si quieres damos Sí, paso a... Sí, hacemos hasta ahí 10 o máximo, así, 10 y cuarto máximo, ¿eh? Muy 11. bien, muy bien. Y si acabamos antes, pues antes, por supuesto. Venga, pues ya está. Lo único, a ver, la oración del día, oración Sí, de la mañana. claro. Oh Señor, refugio de las personas desamparadas y Señor supremo de este universo, hágase el bien en el mundo entero. Que las personas malvadas se llenen de bondad, que todos los seres vivos deseen la felicidad de los otros, que cada corazón se vea movido por el amor mutuo y la generosidad. Y libres de todo egoísmo, haz que nuestros corazones se vuelvan de forma desinteresada y sin esfuerzo alguno hacia tus sagrados pies. Oh Supremo Señor, ante ti que eres todo pureza, que eres la encarnación del infinito poder, que eres la fuente infinita del conocimiento inagotable, de la dicha ilimitada, de la luz y del amor incólumes. Me prosterno ante ti con profundo amor y reverencia miles y miles de veces. Oh Señor de los señores, que eres a la vez inmanente y trascendente y uno sin segundo, tomamos refugio en ti. Te rogamos que nos hagas tuyos, atráenos cada vez más cerca de ti. Concédenos la entera protección de tu mano benevolente. Somos tuyos. Seamos lo que seamos, somos tuyos. Seamos lo que seamos, tomamos refugio en ti. Señor de todas las cosas, que por tu gracia nuestro cuerpo se mantenga sano, nuestro corazón se vuelva puro y limpio, que nuestro entendimiento sea claro y penetrante, que nuestra mente sea estable y esté en paz. Dios mío, que por tu gracia nuestra vida entera iluminada y transformada se vea totalmente consagrada a recordarte, servirte y contemplarte. Oh misericordioso, danos fuerza para buscarte y verte, danos fuerza para buscarnos y vernos, danos fuerza para encontrar la verdad y vivir en la verdad. Oh Señor, ten la bondad de que en el momento de abandonar nuestro cuerpo físico, te recordemos a ti y solo a ti. Convierte, oh Señor de plenitud, nuestra imperfección en perfección, nuestra debilidad en integridad, y fundiéndonos en ti, Señor, haznos perfectos. Te saludamos miles y miles de veces. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om, paz, paz, paz. Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy viendo Oh, desde aquí que ha salido el sol, o sea que no nos lo podemos creer porque hoy anunciaban torrentes de agua por todas partes y nubes y niebla como no hemos tenido nunca. Bueno, oye, qué oración más bonita. Eso está muy, muy elaborado. Hay mucho, mucho contenido ahí, sí. pues ¿Y mira, esa oración la hacéis al mediodía?
Sí, tenemos la oración del mediodía porque tenemos a la mañana tenemos la lectura del Gita y otras escrituras con unos ¿Sí? cantos al final de la oración y de la meditación. Luego a mediodía tenemos 4 programas de meditación de 1 hora públicos. Este es la oración de la mañana que es a mediodía y luego está la de la tarde y luego la oración final que es a la noche. Pero luego los swamis y swaminis tenemos nuestra propia actividad aparte. O sea, como campus, como comunidad, tenéis 3 momentos de meditación común Cuatro, cuatro. cuatro, cuatro. 4 públicos, que son de 4 horas al día públicas. Entonces tenemos 4 programas, uno a las 7:30 de la mañana, otro a las 12:30 del mediodía, otro a las 4 de la tarde y otro a las 7:30 de la tarde. Esos son los 4 programas de meditación a los que puede asistir cualquiera. Tenemos luego 1 hora, 1 hora y media de satsang, que es preguntas y respuestas sobre temas espirituales, o sea, el color de la cortina que te vas a poner en casa lo evitamos. Puede surgir, pero intentamos evitarlo. Y luego entrevistas de carácter más personal que nosotros llamamos un poco como tutoría, ¿no? Una persona que está en una práctica y que viene de cualquier tradición a interesarse de forma más personal. O sea, que creamos también un espacio de entre 1 hora, 1 hora y media todos los días para recibir a la gente, con lo cual nuestro horario, si sumas las comidas y luego nuestra práctica personal, que es previa a las 7:30, nosotros vivimos para la contemplación, ¿no? Totalmente, Estamos ahí. totalmente. Sí, sí, sí. Esas 4 tiempos son de 1 hora en total, 1 hora, 1 hora. con las oraciones iniciales y Sí, finales. sí, Pero sí. O ese tiempo sea, es en es 4 horas. 1 hora, 1 hora y 5, una Sí, hora sí, y sí, sí. 10, ese es el tiempo. Sí, sí, Más sí. la práctica personal de cada uno de Más ellos. la práctica personal de cada uno, porque los que practicamos, por ejemplo, el Kriya Yoga y las técnicas respiratorias específicas no se hacen en la sala de meditación porque el resto no, o sea, tendrían que aguantar ahí una ventilación que no dejaría meditar a nadie. Y luego pues tenemos también lo que es ya la comunidad monástica, llamémosla así, tenemos nuestros momentos ¿cómo lo llamaríamos? Formación monástica, formación litúrgica, porque en nuestra tradición tanto hombres como mujeres realizamos el culto. Solamente yo soy ministro de culto, quiero decir que he sido formado no solamente como monje, sino también como pujari purohit, que es sacerdote en determinadas áreas. Pero tanto en la tradición cristiana como en la nuestra, el sacerdote es sacerdote, el monje es monje. Lo que pasa es que cuando somos destinados al extranjero muchas veces tenemos una formación más amplia para poder ser nosotros al mismo tiempo quienes oficiamos el culto. Pero en este caso yo soy monje y pujari, fui formado como tal y nuestros monjes. Swami, se ha perdido la voz. Sí, todos, perdón, gracias. Todos ellos se forman también para asistirnos y si yo no estoy, cualquiera de ellos puede hacer y oficiar. Luego, claro, hay muchas puyas específicas, muchas liturgias específicas según el momento y la ocasión y las grandes ceremonias las organizan y las realizan sacerdotes. En mi caso también en muchas ocasiones, pero las básicas las realiza cualquier miembro de la comunidad, con lo cual todos tenemos esa interacción también con el elemento litúrgico que, como tú has expresado en un momento, es muy importante si está asociado a un proceso de evolución interna y que tal vez las mujeres no puedan realizarlo, aunque pueden participar, también yo veía limitaciones ahí, ¿no? Entonces he reclamado mucho que la mujer tenga un papel igual de importante que el nuestro, ¿no? Y bueno, en nuestras órdenes, tanto hombres como mujeres. A ver, me está llegando alguna pregunta del grupito de personas y una de ellas que te realizan es la siguiente. ¿Qué técnicas de meditación usted practica a diario? Ha hablado él de ello ya ampliamente. Repetición de mantra, oraciones, meditación utilizando técnicas del testigo silencioso, otra técnica. Creo que Javier ha contestado suficientemente. Otra pregunta, ¿cómo se concreta su compromiso con el diálogo interreligioso? ¿A través de qué acciones usted ve más apertura, escucha y respeto entre las religiones? Porque sé que está comprometido con Sí, ello, de hecho es evidente. sí, sí. Lo que pasa es que es cierto que en los últimos años me he ido retirando de los eventos, digamos, Igual ¿no? que yo.
sí, porque también me ha dejado un poco insatisfecho, sí, digamos, sí, ¿no? sí, Y totalmente. porque además, o sea, entiendo que o sea, creo que hay que trabajar a la vez en varios campos, ¿no? Pero el más, este más institucional que representa religiones es lento, tiene un límite, no se avanza mucho, ¿no? Yo he ido más, cada vez más por una mirada, digamos, transconfesional de la Sí, experiencia señor. esencial Sí, señor. y ahí nos encontramos y es que si no, al final acabamos hablando, repitiendo lo nuestro, Es un volviendo a... círculo vicioso para marear ideas en las que lo Sí, único que se repiten son monólogos que no van a ningún sí, sitio. sí, reconozco que me he ido. Entonces hay una cercanía con la mezquita porque es lo que tenemos más cerca Sí, de aquí. sí. Entonces cultivamos las buenas relaciones vecinales, participando del final del Ramadán y otras fiestas. Va más por aquí o en encuentros interreligiosos, pero sí, digamos, de donde pues el tema de la paz, ¿verdad? Entonces hablas, pero no tanto como cristiano, hablo como ser humano. Sí, Entonces, señor. yo estoy configurado por el cristianismo y hablo desde ahí, pero no estoy hablando oficialmente de la... No sé, creo que es otro registro, ¿no? Absolutamente de acuerdo Sí, contigo. sí. Y a ver, otra pregunta. ¿Estamos asistiendo a una gran pérdida de fe cristiana, o eso es mi percepción? Y las iglesias están cada vez más desiertas. Como jesuita, ¿cómo ve la evolución del cristianismo en los próximos años? También has hablado de ello. A ver, Es que este es un tema muy grande, ¿eh? sí, sí, sí. Vamos a ver. Eh, yo creo que vamos, no sé, yo creo que vamos hacia una iglesia, porque el cristianismo es una manera de hablar, iglesia católica es otra manera de hablar, de estas grandes abstracciones que tampoco me gusta hablar mucho en abstracto. Claro. Pero vamos, para ser concreto, yo creo que vamos hacia una comunidad de comunidades, ¿eh? Entonces, la iglesia tendría que ser una comunidad amplia donde uno se siente que es partícipe de ese gran espacio, pero que da un voto de confianza y un gran margen para las iglesias locales. O sea, cada comunidad en su contexto ha de poder tener la libertad interior de hacer lo que honestamente cree que ha de celebrar. Entonces, hay una comunión general con el todo, pero no disciplinariamente todos hemos de hacer lo mismo. No. O sea, yo creo que la figura del Papa simbólicamente tiene su razón de ser, pero no disciplinariamente. Creo que eso en el mundo en el que estamos tiene que ser, ha de haber mucha diversidad y un respeto de unos por otros con la opción que cada grupo siente que ha de hacer, ¿no? Sin juzgarnos, lo que decíamos antes. Entonces, Absolutamente de acuerdo. En la Amazonia, por ejemplo, Sí, pues imagínate. sacerdotes, mujeres, ya lo son desde hace tiempo, pero no hace falta que en Roma se enteren porque se asustan. Entonces, que Claro. lo hagan y lo hagan honestamente Y y ya ya está. está. Y simplifiquemos las cosas. Entonces, yo creo que vamos hacia una comunidad de comunidades, en cuanto Mira, a iglesia. yo les decía hace poco que, porque nos cuesta entender cosas que son muy sencillas cuando adoptas una visión abierta, como estás expresando. Yo les decía hace poco, no entendéis que si llegas, por ejemplo, a una comunidad o una tribu amazónica que no ha tenido contacto con el ser humano y te presentas ahí con un volante y le entregas un volante como si fuera un presente, ellos jamás van a ver en eso un volante, pero le van a dar un uso a ese objeto que tú jamás imaginarías. Entonces, tener la apertura de aceptar que existen formas tan diversas en las que Dios se expresa y llega a nosotros, que dentro de una misma comunidad y de una misma tradición, habiendo seguido los mismos pasos, eso adoptará una forma única. Y ahí está la belleza. Restringir eso o condicionar eso, entiendo que das una sensación de certeza, de seguridad, pero la única norma es la incertidumbre y entonces hay que Exactamente. acompañarla y aprender a vivir con ella. Y no lo contrario, ¿no? Estamos aquí para aprender a convivir con nuestra propia neurosis, ¿no? Exactamente. Y con eso tan difícil que decimos sin juzgarnos, ¿no? Lo Sin que te va juzgar. bien a ti, no me va bien a mí, pero ni te juzgo a ti, ni me juzgo a mí. O sea, nos respetamos un voto de confianza en que lo que estás haciendo es verdadero para ti. Pues mientras no me lo impongas, yo respeto que te ayude. Pues así deberíamos funcionar, ¿no? Pero ¿No? bueno, Y en pues, ese contexto se puede aprender además muchísimo. Yo, como he dicho, yo mi aprendizaje no ha sido unilateral, exclusivo de una única tradición. Precisamente yo soy una construcción abierta que ha ido adoptando forma y me desteñí en términos de, como digo, el hábito no hace al monje, lo que hace al monje, lo que hace al monje es el hábito. Entonces, encontré una tradición en la que realmente se acomodaba mi formato interno ya de adoración y de entrega. No hay otra historia, pero podría haber sido jesuita, ¿eh?
La cuestión es que sí, podría haberlo No, sido. sí, pero hubiera sido genial. O sea, pero Exacto, entonces dices esto, algo pero muy bonito, Swami, algo muy bonito. Porque a veces cuando se habla de la práctica, o sea, yo entiendo a qué se refiere, ¿no? Pero parece como si es algo que ya que funcione eso es. solo. No, no. No, A no, mí la palabra que me encanta es la entrega, ¿eh? eso O es. sea, la práctica es entrega. Entrega. Y cada día y en cada momento estamos llamados a entregarnos. Y eso es muy bello, porque es muy abierto, muy generoso, entregarse. ¿Dónde te entregas? ¿En dónde te entregas? Pues fantástico. Yo me entrego así. ¿Y tú? Allá. Pues fantástico. Asá. Pues lo importante es que nos entreguemos todos, ¿no? Decía el padre Ochoa, cómo se mide la calidad y la profundidad de una persona espiritual? Él decía, se mide en términos de disponibilidad para el bien con mayúsculas. O sea, si no hay entrega, es que no has comprendido nada. O sea, quiero decir, Bellísimo. la Parece clave es el bellísimo. amor. Y eso el Totalmente. padre Ochoa me lo dijo yo siendo muy jovencito, porque yo intentaba entender. Me dijo, hijo mío, no te compliques. Disponibilidad. O sea, al final, inegoísmo. Ujú. Ausencia de egoicidad Total. es la clave. Pero claro, como todo lo que hemos aprendido y se nos ha enfocado es a soy en la medida que adquiero, parece que la espiritualidad es otra cosa a consumir y les funciona en estos momentos a muchas inercias que aparecen de formatos, yo diría, pseudo religiosos, que lo que hacen es aglutinar ese afán por conquistar algo, cuando el ego en realidad, no digo que esté de más. El padre Basili decía siempre, de Montserrat, decía, el problema es que el ego está en el centro del universo sentado en un trono y lo que hay que hacer es aprender a hacerlo orbitar, ¿no? Y calmarse, ¿no? Calmarse y hacerlo orbitar, porque nos es necesario, lo usamos, es un instrumento. El problema es estar totalmente identificados con él y creer que tenemos un cetro en la mano y estamos en el centro y que todo gira en torno a mí, ¿no? Entonces es una nueva perspectiva. Otra pregunta que me llega, la figura de San Ignacio de Loyola influyó en su camino espiritual, obviamente. ¿Y qué aspectos de su espiritualidad siente usted más cercanos a su entendimiento, a su experiencia? Sí, es una buena pregunta eso. Yo creo que lo propio de San Ignacio, la espiritualidad ignaciana, son las is y no las os. No es esto o lo otro, sino esto y lo Y lo- otro, ¿no? Esas is son la clave de la integración de la espiritualidad ignaciana, sin Qué, duda. qué belleza. Sí. Y sí, sí. Y otra cosa, si miras hacia atrás, si mira hacia atrás, ¿qué momentos destacaría como primera llamada hacia el mundo de la contemplación y la interioridad? Bueno, ya nos lo ha dicho de alguna manera, ¿no? Esa experiencia está ahí, sin De duda. amor, esa experiencia de amor. Totalmente, totalmente. Pero también está la naturaleza, o sea, a mí los bosques me fascinan, las cuevas me fascinan, por eso vivo en una cueva, bueno, encima de una cueva llena de libros, pero ahí donde voy busco cuevas, las cuevas me fascinan. Y luego fue muy importante en aquellos años, bueno, Rabindranath Tagore, o sea, la Sí, poesía a mí sí. también me... Y concretamente la de Rabindranath Tagore, ¿no? Fue uno de mis primeros vislumbres de la India, digamos, ¿no? Luego he tenido la ocasión de ir a Calcuta y a Sí, 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 Santivanam, donde sí. su universidad, y fue un momento muy, muy impactante, ¿no? Eh, Sí, la naturaleza ha sido también un espacio de apertura a Dios, a lo divino. Diría también el arte. A mí me gusta el sí. arte, me gustan ciertas pinturas, el Greco, por ejemplo, Rembrandt, bueno, en fin, Que me inspiran, inspiran, sí, 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 asombran, sí, sí, asombran. totalmente, sí, sí. Y así para terminar, Sí. pone aquí, ¿qué advertencias o sabidurías ofrecería usted a quien busca la meditación verdadera y no quedarse atrapado solo en técnicas exteriores? Creo que has hablado extensamente. La entrega, la entrega, la Sí, entrega, sí, la exacto. entrega. Y sí, la entrega. Meditar es como has dicho muy bien, un modo de estar, ¿no? Un modo de estar en todo y en todo momento, ¿no? Entonces, que es un estado de receptividad, ¿no? Entrega al mismo tiempo es receptividad. La entrega es el aspecto, digamos, de mí hacia afuera y la receptividad es lo contrario, de afuera hacia uno, ¿no? Es receptividad y entrega. Es lo que dispone la meditación. El cuenco, ese cuenco abierto, lo mismo que recibe es lo mismo que da, ¿eh? Lo que está recibiendo lo está dando al instante. Esa integración, eso es.
En fin, Javier, ¿qué te Bueno, puedo decir? No puedo estar más agradecido que contar con un amigo no, íntimo, un pues, amigo espiritual. pues Son gracias. raros, pero los hay. Y Pues, este momento ha pues, sido una maravilla. pues Hecho. así también te siento yo, de verdad. Y toda la familia que ha aparecido ahí en torno a ti. Pues Muchísimas gracias a por ti, a todo. ti. Muy buen. Esperamos aquí cuando se Sí, pueda. ya me escaparé un día. Que Dios lo haga, que Cuando Dios nos avance lo arregle. que está en Este- movimiento, ya en gestación, también nos lo de reconocer un poco más eh, adelante. ¿Eh? Estaremos en contacto, ¿eh? Vale. Hasta muy Chao, pronto y gracias, gracias. muchísimas gracias por A ti, todo. gracias. Adiós, adiós, adiós. Adiós, Javier.